Mis amados, bendiciones a todos los amigos y hermanos en Cristo. Gracias a todos los que han estado orando por mi recuperación y me envían mensajes muy gratificantes, mensajes de fe, de poder. Gracias a todos ellos y ellas. Bueno, no sé si me duele más algo físico o me duele más no enseñar. Por lo que veo, me duele mucho más que pase una semana y no enseñe. Eso sí, me duele mucho más que este hombro que me ha tenido durmiendo ya casi una semana en una silla, porque ayer intenté acostarme un rato y a las 3 horas me despertó el dolor. Pero estoy bien medicado. Comencé tomando, porque me mandaron para casa con el brazo anestesiado por 12 horas. El doctor me dijo, cuando vayan 10, tome la primera y cada 8 horas una. Bueno, pues resulta que tuve que llamarlo porque no aguantaba ni siquiera 6. Y me dijo, bueno, pues tómela cada 4 entonces. Pero ya estoy tomándome la casi cada 24 horas. Y pues el brazo no lo puedo mover mucho. Pero yo espero en esta semana el Señor obre sobrenaturalmente para no solamente enseñar en el internet, sino ir a mi congregación. Bueno, hemos llegado a Isaías 53:6, uno de los versículos más poderosos que yo conozco en la Biblia, porque no solamente nos introducen en la gracia del Señor, eh, sino que nos enseñan el por qué no entramos y el por qué la perdemos cuando la hemos tenido. Sé que no me va a alcanzar un capítulo solamente para el encabezado del versículo 6, pero este es el tiempo de Dios y como es el tiempo de Dios, esto es hasta que Dios quiera. Y como me ha prometido muchos años más, ¡puf! Yo creo que tengo que enseñar la Biblia y volverla a repetir. Pero bueno, vamos. Encabeza el versículo número 6. Dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Y aquí hay mucha tela para cortar. Solamente voy a hablar un poco sobre esta introducción, porque extenderme sobre todos los profetas sería una cosa de muchas horas de enseñanza. Y el tema es darnos cuenta el por qué estamos en las puertas de un mover sobrenatural de Dios en la iglesia. Y tratando este versículo te vas a identificar si eres iglesia o estás afuera de las puertas y no has entrado a ser iglesia y no te portas y no hablas y no piensas como una iglesia. Y otra es que eso va a despertar un avivamiento grande que está profetizado igualmente para el pueblo hebreo, para los israelitas. Dios ha escogido una gente muy especial para que se haga esto mismo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, Él lo sabe. Sé que estamos muy próximos a cumplir como 50 y tanto, o 50, faltan poquito para los 50 años de que la iglesia entró en la revelación del conocimiento de lo que era la gracia. Empezó por ahí en la mitad de los años 80, es lo que está sostenido por testimonios y por los teólogos y aquellos exégetas bíblicos que titulan libros y todo. Pero bueno, eso es de poco interés. Lo más importante es el tiempo que estamos viviendo, porque de eso se trata la escritura, poder discernir el tiempo y qué es lo que Dios está haciendo o va a hacer en ese tiempo. Porque la que ya pasó no se puede hacer nada con eso. Hayamos sido bien, mal o regular.
tenemos en este momento el poder de la decisión para hacer cosas, para lograr, no los que todo el mundo siempre piensa en lo bueno para mí. No, es a la inversa. Si logramos lo que le agrada a Dios, vamos a tener hasta más de lo que necesitamos. Ese versículo es poderosísimo. Entonces, vamos a comenzar con dos profetas que fueron muy importantes y que es la revelación que se debe estar manejando en este tiempo. Muchas veces se nos ha enseñado que mi pueblo perecido por falta de conocimiento, palabra que está en Oseas, en el capítulo 4. Pero resulta que el capítulo 4, cuando el Señor dice eso, no se lo dice al pueblo, se lo dice al sacerdote por no adquirir conocimiento para librar a su pueblo del pecado. Es un reclamo del Señor al profeta, al levita, a los maestros que deberían haberle enseñado a su pueblo qué es lo que no le agrada a Dios y cómo no hacer eso que no le agrada a Dios y aferrarse a qué cosas para no hacerlo. Pero el levita, el maestro, el sacerdote que Dios había puesto en aquellos lugares, prefirieron seguir con las mismas cosas que venían arrastrando, en donde ya el pueblo no quería ni siquiera ofrecerle a Dios nada. Ya le tenían hasta fastidio y asco ir a hacer esas cosas porque veían la corrupción que había en todos los sacerdotes. Cómo hablaban una cosa pero hacían otra. Por eso Jesús dijo, oíd lo que hablan, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Ya? Porque el pueblo era llevado a pecado igual que el que ellos vivían y entonces lo llevaban a desobediencia y a maldición por su ejemplo, por las cosas que hablaban pero que hacían contrarias. Entonces Dios va a enviar dos mensajeros consecutivos. Oseas, que empezó entre los años 810, otros dicen 805, y el profeta Isaías, que estuvo 50 años menos de la fecha que tú le pongas. ¿Ya? Ahí empezó. Y ese número es muy importante, porque el número 50, déjame, ya antes de que eso, te voy a explicarte qué se trata Oseas, porque es muy importante, es un libro pequeño, no tiene pocos capítulos, que te lo leas detenidamente, porque vas a entender cosas por las que no participamos en la gracia y cómo el Señor, a pesar de nuestros errores, nos las quiere entregar. ¿Ya? Y continuó con Isaías hablando de cómo iba a entrar esa gracia y qué es lo que contenía y cómo lograrla. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es el espejo de todo ser humano sin Dios o todo ser humano que es desobediente o creyente desobediente, que conoce pero no lo quiere hacer, es desobediente al Señor. Entonces veamos lo que pasó esos 810 años antes de Jesús y esos 760 antes del Señor, que es el libro de Oseas y el libro de Isaías. Y esos 50 años son muy relevantes porque el 50 es el número que representa el jubileo. El jubileo representaba la liberación de deudas, perdón, rescate de tierras, todas cosas que tenían que ver con el bienestar humano. Pero Dios está ahora colocando eso que ellos conocen en un simbolismo y hace que el profeta haga algo físico para representar ese simbolismo. ¿Por qué? Porque es cuando Dios interviene, esto es maravilloso. Todos nos descarriamos y cada uno que su propio camino y pecó, pero a Dios se le ocurrió, se le antojó, le dio la gana, como tú lo quieras decir,
de rescatar al hombre, de perdonarlo, de salvarlo. Entonces crea el jubileo de Dios, el tiempo de restauración, de perdón, de misericordia, de bondad, de bendición. La deuda con Dios es pagada por Jesús, pero es tiempo de crecimiento en todas tus áreas, incluyendo las relaciones con todos, porque si tú no te relacionas con todas las personas para darle del amor que Dios te da, tú no conoces a Dios. Si tú no te relacionas con las personas para darle de lo que Dios te ha dado, ¿cómo tú quieres que Dios te dé? Si tú no estás interesado en que los demás crezcan, sino en crecer tú mismo, ¿cómo quieres que Dios te haga crecer? Eso es imposible. Tú eres la mano de Dios hasta que tú no lo entiendas. Tú no vas a poder hacer en tu vida logros. Tú eres los pies del Señor. Tú eres el que porta al Dios que hace las cosas, pero no son para ti. Es que lo más importante de la fe es que la hemos encapsulado en el yo. No, lo más importante de la fe, si tú lees el ministerio del Señor o de los profetas, lo más importante de confiar en la fidelidad de Dios, en que Él haga para otros. Sí, cuando Dios hace para otros, hace para ti también, hombre. Eso es lo maravilloso de la fe, que la hemos tenido arraigada en nuestro corazón, como es la palanca que mueve mi necesidad para que me llegue bendición. Y yo miro que es la palanca que donde si yo me muevo para que Dios se mueva y Dios pueda hacer para otro que está creyendo y confiando, esa palanca bendice a ese y me bendice a mí. Eso es de carambola, como jugando billar. Es de las relaciones con todo. Pero este accionar que Dios desea hacer, porque en la profecía de Oseas e Isaías, el pueblo dijo que no serían obedientes, como lo veremos en la escritura. O sea, no dejaremos de hacer lo que estamos haciendo, porque lo que tú nos pides no lo podemos lograr. Y en cambio lo que estamos haciendo lo podemos ver y hacer. Ese era más o menos el resultado de las palabras de ellos, como vamos a ver en las escrituras más luego, si es que nos alcanza el tiempo. Y entonces tú me preguntarás, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Bueno, que el hombre desde el primer pecado se porta igual en todas sus generaciones. Tú puedes coger uno de África, de China, de la India, de Argentina, de Colombia, del lugar que tú quieras. El ser humano tiene una conducta muy similar, unos más depravados que otros, pero siempre se va a cumplir Génesis 6:6. El corazón del hombre no tiene sino deseos de hacer cosas malas. No desea en su corazón hacer cosas buenas. Y ya te he dicho que el corazón es el culto racional donde nacen los pensamientos. Por eso dijo las intenciones del corazón. Son pensamientos que nosotros vamos creando hacia el deleite propio o hacia hacer el mal. Pero esto solamente cambia cuando intimamos con Dios, como en el principio. O sea, nosotros queremos alcanzar un tiempo de júbilo, de eso que Dios promete que va a hacer. Pero resulta que no es un jubileo de hombres que se perdonan entre sí y que hacen negocios para crecer y ese año nos va a ir bien. No, no es un jubileo de hombres, es un jubileo de la mano de Dios. Profeta, ¿y eso para dónde vamos? ¿O qué quiero? ¿Cómo se come eso? Ah, bueno, mira lo que el hombre perdió. Porque lo que el hombre perdió es más grande que lo que el hombre quiere ganar viviendo en este mundo, ignorando el reino de Dios aquí, o allá arriba, aquí. ¿Cómo era antes de que el hombre pecara? Si tú vas ahí a Génesis 3, vamos a leer algunos versículos, vamos a leer del 8 al 10. En aquel momento, el hombre intimaba con Dios, estaba en gloria como Dios está en gloria. Así como Jesús se transfiguró en el monte y les enseñó su cuerpo de gloria, el hombre que Dios había creado estaba en cuerpo de gloria. Si no, no hubiera podido intimar con Dios, no podía hablar con Él, porque Dios estaba en otra dimensión. Por eso lo creó a su imagen lo creó.
estaba en gloria, podía hablar con él cara a cara. Y dice ahí, y oyeron al Señor Dios, ya habían pecado, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Oye bien esta posición, el Señor se paseaba en el huerto que había creado para ese hombre de gloria, como lo hacía todos los días. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor dijo, oye, no los veo. Esta gente siempre está por aquí. Y vengo a buscarlos y no están. Oye, ¿en dónde están? O sea, Dios los buscaba hablar con ellos. ¿Por qué? Porque esta es la esencia. Dios no creó al hombre para que el hombre esté lejos de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que estén en la presencia del Señor, para que habiten con Él y Él con ellos. Por eso habla la escritura en Juan, para que yo sea uno en ellos, como tú eres conmigo, que los dos vengamos y vengamos a vivir con ellos para que los tres seamos uno. El deseo de Dios no ha cambiado. Él desea un hijo que intime con él. No hay cosa más increíble que uno como padre tener un hijo que desee hablar contigo, que quiera estar tiempo contigo para preguntarte, para hablar, para contarle sus cosas, tus experiencias, para pedirte consejos, aunque tenga 40, 50 años, aunque lo haga por cortesía, pero que te venga a hablar, que te busque, no que tú tengas que llamarlo para que te venga a ver. De la misma manera trabaja nuestro Padre Dios. Por eso le pregunta, ¿dónde están? O sea, yo los estaba buscando como todos los días para hablar con ellos. Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, esa es una de las partes esenciales que la iglesia no busca. Y para que haya ese avivamiento que se espera, así como los judíos están esperando hace 2023 años que el Mesías venga, y ya hay unos que han tenido la revelación que ya vino, y esos están no hambriados de él porque ya lo tienen, sino que están hambriados por compartirlo. De la misma manera, el Señor desea que el hombre escuche, que el hombre sea retado, que el hombre sea desafiado como lo hizo con Oseas, enseñándole al hombre, no que Dios bendice, sino Dios cambia tu vida si tú te acercas a su presencia. Él se va a olvidar de tus errores, tus pecados, con tal de que tú lo busques a Él. ¿Y cómo lo busco? Aquí vamos a mirar a través de las escrituras. Por eso te dije que es muy poderoso el versículo y no sé cuánto me voy a tomar. En el capítulo 1 de Osea, voy a parafrasear muchas cosas, pero te aconsejo que te lo leas. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. ¡Qué mensaje más poderoso! Imagínese un profeta, un hombre que es reconocido en el pueblo como un hombre de Dios, y él a lo mejor con deseo de casarse con una doncella, y Dios le dice, para, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y mira el amor de la presencia, de la voz de Dios de este hombre, que dejó a un lado lo que posiblemente él desearía por hacer lo que Dios quería, aún sin entender lo que Dios le estaba mandando a hacer. Sí, porque cuando Dios nos habla la mayoría de las veces, tú no entiendes las cosas hasta que comienza el proceso
de esa decisión que tomaste por obedecerlo a Él. Ah, porque siempre que obedecemos al Señor entramos en proceso. Pero ¿cómo va a ser así si yo pienso que entrar en Dios es entrar en una bendición? Sí, es que las bendiciones cuestan la conducta, cuestan morir el yo, cuestan de que mi ego se quede afuera, de que mi deseo a lo mejor sea destruido, porque lo que Él desea para mí es mejor de lo que yo pienso. Y al lugar que me va a llevar yo ni lo he soñado. Y las cosas que Él quiere darme como gratificación, porque Él dice que no hay nadie que se acerque a Dios, que Dios no lo gratifique, Dios no lo bendiga. Entonces le dice a este hombre que vaya y tome una mujer ramera y que engendre hijos de prostitución. ¿Por qué razón? En aquel tiempo, toda mujer que trabajaba en un burdel había sido comprada por el dueño de ese burdel para que trabajara para él. Así como Pablo se encontró con la adivina y los dueños de la adivina lo querían matar, de la misma manera. Entonces le anuncia de antemano que los hijos que va a tener van a ser hijos de prostitución. Niños que no han ni nacido hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía quién era la ramera y que el profeta, en vez de entrar a una doncella, estaba yendo a un burdel a conseguir una prostituta y luego todos sus hijos serían hijos de una mujer prostituta, serían unos hijos bastardos, horribles, en la habladuría de toda la gente, porque inclusive después de casada ella le fue infiel muchas veces. O sea, ella continuaba en la vida que ella conocía hasta un punto, porque todo, cuando Dios te llama a hacer algo o te escoge como hijo, hay un punto en donde las cosas se quiebran, en donde las cosas tienen fecha de cadución. Hasta ahí llega. Luego tiene que se vence ese proceso, viene el tiempo de la abundancia, de la bondad, la misericordia, el crecimiento, el desarrollo. Eso es lo que la Biblia me enseña. Una mujer ramera y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye gravemente por el abandono al Señor. Dios quería darle un ejemplo al pueblo, casando al profeta con una ramera que les avergonzaba a ellos de que eso estuviera pasando, para enseñarles a ellos que de la misma forma Dios se avergonzaba de ellos como su pueblo, porque lo habían abandonado a Él para ir detrás del pecado y de otros dioses, en donde las ofrendas ya les asqueaban. No querían ningún contacto con el Señor por culpa de los sacerdotes que pararon de enseñar el verdadero conocimiento de las cosas que el pecado enseña. Entonces ellos cogieron una vida libertina. Entonces tiene 3 hijos y Dios le da específicamente nombres que significaban una desgracia que vendría a causa de ellos haber negado seguir las órdenes de Dios. Porque el que niega la orden de Dios no solo comete como idolatría, sino que es un pecado grande. Ir en contra de Dios es desobedecerlo a Él. Entonces tuvo un primer hijo y el Señor le dijo, ponle Jezreel, porque los castigaré y pondré fin al reino de Israel. O sea, Dios les está anunciando que los va a castigar por la vida que están llevando. Después tuvo una hija, le dijo, por nombre, colócale Loruama, porque no me compadeceré más de Israel. Era un ejemplo para el pueblo que Dios había llamado pueblo de él, pero que se compadecería de la casa de Judá. Dijo, yo los voy a castigar, les voy a quitar de que tengan una nación y que ellos sean reyes en su propia nación,
pero me voy a compadecer de la casa de Judá. Y más adelante vamos a ver por qué. Y él los librará por su mano. O sea, van a estar en todo ese castigo, en toda esa opresión, en ese tiempo de angustia y tribulación, pero después, cuando ustedes hagan lo que yo pido, yo los voy a librar con mi mano. Entonces, después dice la Biblia que apenas estaba destetando al segundo hijo, cuando volvió a quedar en embarazo y tuvo otro niño, el cual lo llamó Loamí, que quiere decir, según dice la misma Biblia, porque vosotros no serás más mi pueblo y yo vuestro Dios. O sea, Dios les está diciendo, el comportamiento de ustedes me hacen que yo les anuncie lo que voy a hacer. Los voy a castigar. No van a volver a ser mi pueblo, no los voy a proteger. Mi mano no va a estar para ustedes para sostenerlos, como lo he hecho en el pasado. No, no serán mi pueblo y yo no seré más vuestro Dios. Pero también en otra línea promete lo siguiente. Y prometió que en ese mismo lugar donde habían desobedecido y se han vuelto horribles delante del Señor, llenos de pecado y cosas horribles, dice que en ese mismo lugar habría un día en que se juntarán los hijos de Judá e Israel para nombrar un solo jefe. Y ese sería un día grande de salvación, dice la Escritura. O sea, nombra dos cosas. Que en ese tiempo, que Él va a hacer esa restauración, ese perdón, esa misericordia, esa bondad. Un pueblo separado de las 12 tribus, llamada Judá, iba a ser el puente para que se comunicaran de nuevo a la presencia. Y ten muy en cuenta lo que te estoy diciendo porque es súper, súper importante para lo expectativo que estamos esperando ahora. Se juntarán los hijos de Judá e Israel, que era su pueblo, para nombrar un solo jefe. Ese solo jefe es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y ese sería un día grande de salvación. Ahora, que nos alcance el tiempo, aunque sea para esta mera palabra. ¿Qué representa Judá en la Biblia? Judá era la tribu que le tocaba tocar los instrumentos musicales para alabar y adorar al Señor y para ir con grito de guerra. Eran los que iban delante de todas las cosas. Y después venían los levitas, los que cantaban y recitaban. Pero Judá eran los que iban adelante tocando instrumentos, trompetas, tambores, panderiles, cosas de todos los instrumentos que habían que ellos conocían. ¿Por qué? ¿Tú te has puesto a pensar por qué Dios pide que en ese tiempo en que el jefe que ya está, se va a juntar Judá con Israel y va a haber una explosión de salvación? Bueno, porque a Dios le agrada la música, ya que Él mismo la creó para que le exaltaran en el cielo. Pero ¿qué pasó? El músico de Dios, Luzbel, se corrompió y tuvo que mandarlo con toda su bandola para la tierra. Entonces el Señor, según la Escritura, no tiene instrumentos en el cielo que le adoren como cuando estaba Luzbel. Le cantan, le alaban, lo adoran, ¿ya? Pero todos los músicos no están. Entonces, cuando los músicos de la tierra le tocan al Señor y le alaban al Señor, Él ya tiene los levitas cantores que van a entrar con esos instrumentos para exaltarlo. Y cuando tocamos los instrumentos musicales y le cantamos, las tinieblas se van y la presencia de Dios se puede sentir con gran fuerza en donde sea. ¿Por qué? Dios desea esto. Porque si los músicos del cielo fueron votados, Él tiene músicos en la tierra. Él tiene músicos que con sus instrumentos le pueden cantar y alabar al Señor.
Y él en Juan 4 dice que ya tiene los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, cuando se junten ese par de dos clubes, de dos teams diferentes, va a haber una explosión. Pero ¿qué es lo que lo está deteniendo? Señor, y dame unos minutos. Pero hemos convertido el día del Señor en el día de sus hijos. Usted no va a la iglesia para hacer lo que Dios está pidiendo. Usted va a la iglesia para que ese sea su día. El día donde va bien vestido, muestra sus mejores prendas, su mejor vehículo, sus mejores prendas, joyas, ya luce bien, aunque puede que tapadamente usted tenga muchos problemas, pero usted aparenta estar bien. Entonces, el día en que lo convertimos para nosotros, y le voy a contar cosas que hacemos. En el día de sus hijos, alabanza y adoración para llenarnos de esperanza y confianza, no tener temores y ser valientes y otras tantas cosas cuando todo esto está en su palabra, la cual no estudiamos y menos meditamos. Y como si fuera poco, solo esperamos que la palabra que nos darán traiga la solución de nuestro problema. Mira lo que te voy a enfocar aquí. Revisa las adoraciones y las alabanzas que nosotros le damos en el día del Señor. No es el día de la iglesia, es el día en que la iglesia va a hacerle fiesta en el día al Señor. Si tú miras, lo que los levitas hacían era cantar a los nombres del Señor, cantar a las proezas que el Señor había hecho, cantar a su poderoso nombre, a su gloria. O sea, era todo magnificando a Dios. Ahora, ¿qué hacemos ahora? No necesitamos alabanzas que nos traigan esperanza, que nos diga que sí podemos, que las murallas se van a caer, que el puente lo vamos a pasar, que la tormenta la vamos a detener. Esas son nuestras canciones. Todas son canciones para nosotros. Usamos los nombres de Dios, pero para darnos a nosotros aliento, fuerza, confianza, para tener una fe viva, la cual no debería de estar ahí. Eso debería de estar en el estudio de la palabra, la cual la mayoría no estudia y menos la medita. Y como si fuera poco, esperamos que el día del Señor, el que va a predicar, traiga una palabra que solucione mis problemas. Y si no lo hace, pues decimos que qué mal que estuvo o que no entendimos nada, porque nuestro corazón no fue con la expectativa de darle a Dios, sino de recibir. Entonces, por eso Él junta que en ese día, que Él nombrará ese gran jefe, cuando se junte Judá e Israel. Israel es palabra, escritura. ¿O conoces a alguien que hable casi la escritura de memoria como ellos y la mediten y la canten? Eso significa. ¿Pero qué no tienen? La música y el canto, pero lo están haciendo ahora. Están devolviéndose. Inclusive por ahí vi un video en donde están imitando y lo hicieron con 8,000 personas y ensayaron por no sé cuántas semanas para ir al frente de la pared y cantar 3 salmos que los levitas cantaban dentro del tabernáculo, porque es que la revelación está llegando. Tenemos que tener el discernimiento de lo que Dios quiere hacer ahora, ¿ya? Por eso el libro del profeta Oseas e Isaías es tan importante para comprender la verdadera gracia, que no se trata de nosotros, sino de Él. Quien te hable de gracia tiene que hablarte de Él. El ejemplo de lo que Dios ha hecho contigo es un testimonio que va a esperanzar a alguien por unos minutos, pero después se va a olvidar. Pero si él tiene el testimonio de Dios en su corazón, eso está marcado ahí, sellado para que tenga potencialidad. La verdadera gracia no se trata de nosotros, sino de Él haciendo en nosotros. Esa es la verdadera gracia. Permitirle a Dios que Él haga en nosotros.
que Él hable por nosotros, que Él nos lleve a donde Él quiere, salvar almas y estar dispuestos para hacerlo. Muchas veces hacemos grupos para salir a evangelizar y de pronto convencemos a alguien de que haga una oración y ya, salvamos a uno, salvamos a tres. No, no salvaba a nadie. Una persona se salva cuando realmente comienza su corazón a desear a Dios. Esa es una labor que hay que hacer. Entonces, en Oseas, Dios le está demandando al profeta que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, que él debía de darle de quién era Dios y lo que Dios hacía. Entonces, le está demandando eso, ¿ya? Y para lograr esto, que te estoy hablando, tenemos que estar en Él. Y estar en Él es estar en su presencia. Porque si ya vive en nosotros, entreguémosle totalmente nuestro corazón, como dijo el proverbista. Ahí en el Proverbio 23 dice Salomón, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Esto es presencia, esto es presencia. Colocar un culto racional que esté constantemente girando en lo que Dios dice. Por eso no me canso de decirte siempre, mira lo que Dios dice. Él, que quién eres tú, lo que tú puedes hacer y que no puedes hacer nada si no lo haces con Él. Y si tú quieres hacer las cosas con Dios, tienes que estar con Él. Ahora, ¿qué tiempo tú puedes decir, estoy con el Señor todos los días, tanto tiempo, o 3 veces a la semana yo me veo con Él y hablo con Él y estamos hablando de la palabra y estudiamos y hablamos? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? De eso se trata, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Eso es leer y meditar escritura. Que tus ojos se deleiten. Óyeme, deleitarse no es una palabra fácil de poder explicar con abundancia. Deleitarse es una alegría, un gozo de que tú lees una palabra y te explota, te lleva a una revelación que no conocías. Es como si de pronto tú quitaras un mantelito de una mesa y encontraras una fortuna ahí. Así mismo es deleitarse en su palabra. Este es el secreto de la gracia que Oseas lo representa así. Y eso te lo tengo que dar la próxima semana porque se me extendió el video. Y después me cuesta trabajo subirlo. Y bien tronco que soy para hacer estas cosas. Ahí está que perdí Instagram y no he podido colocar los nuevos videos ahí. Pero bueno, despacio que lo vamos a lograr. Padre, te doy gracias, Señor, por tu gracia, por ese infinito deseo y amor que tú nos tienes. Que así como mandaste a ese profeta a que se casara con una prostituta llena de problemas, de errores, que iba detrás de los deleites de los hombres, a, a, para que le dieran regalías, porque en aquel tiempo eran telas para hacer vestidos y perfumes y algunas monedas, una borrachera tal vez, pero quedaban prisioneras y esclavas de los deseos de esos hombres. Señor, que nosotros podamos entender que tú no deseas que estemos mal, pero tú no deseas que nuestro primer amor sea nuestros deseos. Que tú no deseas, Señor, que lo más importante en nuestra vida es trabajar por lo que nuestros ojos ven y poder aparentar o sustentar delante de todos que tenemos, aunque lo debamos todo. Sí, porque la mayoría hace eso, con carros, con casas, con ropa. Y cuando van a ver, viven esclavos del trabajo y tienen que trabajar no 8 horas, 14, 16, no sé cuántas extras más para poder cubrir las demandas para aparentarle al mundo o para eh, aparentar o para ser aceptado por las relaciones en que vive. Señor, que de ahora en adelante mis ojos se deleiten en tu escritura y que el anhelo más grande de mi corazón y el tuyo
sea poder vivir en tu presencia, pero que no sea algo de la boca, ni que sea una experiencia de un día o de hace un mes, no, que aprendamos a estar contigo. Porque cuando tú fuiste a buscar al hombre y le preguntaste que en dónde estaba, de la misma manera tú lo haces con nosotros hoy. Y lo haces porque Jesús abrió ese portal, ese camino por donde antes no se podía acceder a ti, pero hoy podemos llamarte. Y ahí tú dices que no hay quien te llame, que tú no contestes, que no hay quien te toque la puerta, que tú no le abras, que no hay quien te pida ese deseo y que tú no se lo des. O sea, que son promesas con alto porcentaje de realidad, que sí se pueden lograr. Tienes que desearlo, tener la expectativa de que lo vas a vivir, que tengas la motivación que te haga separarse tiempo para estar con Él y tiempo a solas, porque Dios es singular en presencia con cada persona. Dios espera estar con sus hijos todos los días para que cuando no sea singular, sea individual con Él todos los días y se junten todos en el día del Señor, haya esa explosión que todo el mundo está esperando. Bueno, mis amados, si no hubiera enseñado hoy, me hubiera dolido 4.000 millones de veces más el hombro. Pero si no enseño, me reviento. Padre, te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra y por las cosas que tú me puedes explicar a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén.